Muy buenas noches. Me encuentro hoy acompañado del doctor Carlos Enrique Montenegro Marín, ¿sí? Director de la Oficina Asesora de Sistemas de la Universidad Distrital, director del Grupo de Investigaciones GIRA de la misma universidad y académico de esta universidad. Él muy generosamente pues, nos ha apoyado, nos va a colaborar en respondernos las preguntas que debemos realizar en la actividad dentro del contexto del diplomado La Gran Misión de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Carlos, gracias por tu ayuda. Haider, muy buenos días. Bueno, buenas noches. Noches, qué pena, Sí. excúsame, buenas noches. Bueno, Carlos, una pregunta en primera instancia. ¿Cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario desde tu perspectiva? La evaluación en el contexto universitario y en realmente varios contextos debe comprender el hecho de que somos personas y como tal, pues somos diferentes. Los modelos educativos que se han tratado de hacer han tratado de masificar y cuadricular y determinar cómo debe ser una evaluación aplicada a todo un grupo de personas y eso no puede contemplarse así. Entonces, en ese sentido, una evaluación del contexto universitario debe considerar mucho cómo es el desarrollo de una persona en lo individual. Todos tenemos grados de aprendizaje diferentes y en ese mismo sentido tenemos que evaluar esos grados de aprendizaje acorde a cómo va pues, evolucionando la persona en su interés. En ese mismo sentido, hay que enfocarse también en que hay que cumplir, digamos que una formación para la adquisición de ciertas competencias, de ciertos, digamos, de ciertas funciones que debe realizar al final un estudiante. E insisto, que pueden unos adquirir más rápido que otros, o en mayor medida uno que otros. Entonces debes considerar mucho es precisamente eso y no medir, por decirlo así, con la misma regla a todas las personas. Perfecto. Me gusta mucho la visión de que no solamente en el contexto universitario, o sea, ello quiere decir cualquier contexto, ¿sí? Sí, claro, Haider, no hay que diferenciar también. Este mismo fenómeno ocurre en otros fenómenos de formación de educación básica, media, secundaria, posgradual. Perfecto. Lo traigo a colación porque efectivamente, y de hecho, normalmente tendemos los docentes a pensar o los estudiosos del tema que el contexto universitario es más complejo que otro. De hecho, pedagógicamente se considera más complejo enseñar a un niño que a un universitario. Totalmente de acuerdo, es más complicado enseñar a un niño que a un universitario porque nosotros partimos del hecho de que él ya tiene ciertas estructuras y nos desligamos de esas responsabilidades que realmente tenemos que enfrentar también. O sea, nosotros siempre nos escudamos en que el profesor de cálculo va a evaluar y dice, tiene problemas en las bases matemáticas. Y no se da la tarea él de solucionar esos problemas de las bases matemáticas, sino sencillamente se lava las manos y dice, el problema es de otro. Y eso no debe ser así. Él debe estar en capacidad de fortalecer esas bases y de enseñarle lo que requiere también. Perfecto. Y desde el nacimiento, dar las bases fuertes. Ok. Segunda pregunta de esta que nos están pidiendo formular. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en el contexto universitario? Aquellas que no permiten a los estudiantes salirse de esas cuatro paredes. Aquellas en las cuales no se le permite al estudiante libremente expresar la forma de solucionar un problema. Hay muchas formas de llegar a una solución y varios caminos. Entonces realmente esos tipos cuadriculados de evaluaciones, aun cuando son necesarias también, digamos que en ocasiones tratamos de hacer el mismo test para todos, pero insisto, debería ser más individualizado dependiendo del grado de evolución de cada estudiante. Pues en mi concepto no las veo muy bien porque, insisto, es un proceso individual. Entonces, acorde a cómo vaya la evolución de una persona, debe ir acomodándose la evaluación también de esa persona. Entonces, ese tipo de evaluaciones en las cuales no permiten que el estudiante enfrente problemas de una manera innovadora, la verdad no las acepto, no, sino no las comparto mucho. Sí, perfecto. Es algo así como aquellas que están orientadas, permítame, el atrevimiento de interpretarlo a patrones,
¿cierto? Finalmente, estas respuestas no deben obedecer a un patrón, ¿sí? Que al final en uno u otro se terminan enmarcándose, pero debe ser particularmente de cada persona. Sí, claro, claro. Listo. Tercero y última pregunta, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que se privilegian en su ejercicio como docente? A mí me encantan mucho las prácticas evaluativas en donde se permite al estudiante libremente enfrentar el desarrollo de un problema. Te pongo un ejemplo, yo dicto asignaturas relacionadas con el área de programación. Entonces, generalmente le evidenciamos al estudiante, mira, démosle la libertad de que vamos a escoger un problema a desarrollar, no necesariamente para esta asignatura, sino para otra asignatura como que te sirva más para trabajar este caso de ¿cómo es que se llaman? Los proyectos de aula, proyectos transversales y este tipo de cosas, de tal forma que le demos libertad al estudiante de hacer la solución a un problema, no necesariamente del aula también, sino un problema social, y le dé la libertad de enfrentarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, fíjate que darle esa libertad le da esa creatividad al estudiante y no lo estamos sesgando, no lo estamos encerrando, porque perfectamente yo podría decir, bueno, entonces vamos a hacer un examen escrito al final del curso que le vamos a aplicar este test de preguntas a todos por igual. Pero entonces, al hacer ese tipo de test, pues realmente lo que se busca, insisto mucho, es enseñarle al estudiante a que él es capaz de resolver problemas con las herramientas que tiene y esos problemas se pueden solucionar de diversas formas. Si lo hacemos con un test escrito, pues le estamos cortando las alas al estudiante de que pueda desarrollar esa competencia también. Perfecto. Bueno, Carlos, pues ha sido de verdad muy agradable esta pequeña entrevista, muy enriquecedora, tanto para cumplir con esta tarea que nos ha sido encomendada desde la gran misión y con mi tarea como docente, ¿sí? Me enriquece, veo que compartimos puntos de vista. Entonces, nuevamente, mil gracias. Gracias a ti, Haider.